En la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y es una base importante en las desigualdades en la salud. Se estiman que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el 2020 y 1,4 millones murieron por cáncer. Estos días se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, 4 de febrero, para hablar sobre esa mirada más cercana, investigador, médico, pacientes, familiares, pero también con un enfoque sobre hacia dónde se mueve la nueva era en la atención oncológica. Quiero presentar a nuestra invitada durante este rato. Es la doctora Jessica Moreno. Es directora de Asuntos Médicos y líder médica de Pfizer en América Latina, que nos acompaña para desarrollar este tema. Doctora, bienvenida y agradecidos. Muchas gracias. Para mí es un placer estar con tu audiencia panameña, muy queridos para mí. Excelente, doctora. Veíamos las cifras de lo que fueron los últimos años, pero en cuanto al futuro, en esa mirada, ahora que estamos eh, eh, hablando o mirando hacia dónde se mueven las nuevas tecnologías e investigaciones, a nivel mundial se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer, y se prevé que la carga mundial aumentará a unos 30 millones para el 2040. Son cifras impactantes, doctora. Sin embargo, la medicina está permitiendo que lo que antes, cuando era un diagnóstico a tiempo, que se podría considerar en sinónimo de muerte, ahora se mira con más esperanza con el acompañamiento de tratamientos y el equipo médico que cuenta con otros recursos. Y acabas de mencionar una palabra clave y es el diagnóstico temprano. Es importante entender que, por supuesto, continuamos investigando y desarrollando nuevas terapias, nuevas tecnologías, medicina de precisión, pero cuando diagnosticamos el cáncer en etapas avanzadas, en etapas tardías, la probabilidad de éxito de cualquier intervención terapéutica, de cualquier tratamiento que le demos al paciente, es mucho menor. Entonces, de ahí la relevancia de asegurarnos, invertir en ese diagnóstico temprano con el objetivo de darle mayor posibilidad de sobrevivencia al paciente. Esta fecha, el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, doctora, es también un llamado a hacer visible una problemática desde los sistemas de salud pública, de hacer un llamado a aplicarse los exámenes necesarios para detección a tiempo, pero también es un llamado a ser solidarios. Sí, totalmente. En Latinoamérica tenemos la idea de que vamos al médico únicamente cuando estamos enfermos y en algunos casos, como es el caso de la oncología, el caso del cáncer, puede ser demasiado tarde. Entonces tenemos que cambiar la población en general esa idea y acostumbrarnos a ir una vez al año al médico, a hacernos nuestro chequeo anual y asegurarnos que aunque no tengamos síntomas, todo marche bien. Cuando ya hay un diagnóstico, John, la relevancia del acompañamiento a la persona que está recibiendo el diagnóstico, porque no solo se trata de tratar a esa persona, de darle medicamentos a esa persona, se trata también de cómo acompañamos a todo su círculo familiar, a todo su núcleo familiar. Y tenemos algunos tumores que además tienen una carga genética. Eso significa que si yo lo tengo, lo puedo también heredar a mis familiares. Entonces, hay una carga emocional y tal vez un sentido de culpabilidad adicional de acuerdo al tipo de tumor, si tiene esta carga genética o no. Así que el acompañamiento tanto al paciente como a sus familiares es crucial. Doctora Jessica, hablamos de prevención, que es importante, por ejemplo, evitar algunos hábitos, lo hemos desarrollado con otros colegas a lo largo de los años. Hablamos del diagnóstico, usted lo acaba de mencionar, fomentar programas de detección precoz. Me gustaría hablar con usted sobre el tema de la investigación, que es otro de los elementos importantes cuando hablamos de cáncer. La colaboración de los involucrados, la investigación oncológica y sobre todo desde la mirada de la investigación, el acceso a los tratamientos. Sí, definitivamente continuar investigando y analizando las profundidades
de la biología del cáncer es lo que nos ha permitido hoy tener grandes avances en cuanto a, por ejemplo, medicina de precisión. Y cuando hablamos de medicina de precisión, y hoy utilizaba el ejemplo un poco básico, pero para que la gente nos entienda, llaves hay muchísimas, John, pero si yo te digo la llave para abrir la puerta principal de tu casa es esta, es esa, ¿verdad? Y con la llave principal de la puerta de tu casa no abres la puerta de la casa de tu vecino de la derecha o tu vecino de la izquierda. Eso es medicina de precisión, el que podamos implementar tratamientos específicos para un paciente y para su tipo de tumor específico, de acuerdo a las mutaciones que éste tenga, eso es medicina de precisión. Eso hoy tenemos acceso a ello debido a la enorme inversión que se ha hecho en tema de investigación y desarrollo. Y de ahí la relevancia de diagnosticar temprano estos casos, porque hoy tenemos herramientas que nos permiten tener un tratamiento muy específico que le da grandes posibilidades de sobrevivir a este paciente que hoy tiene un diagnóstico con cáncer. Y por supuesto que cuando tenemos tratamientos muy específicos, muy puntuales para un paciente, ahorramos tiempo, ahorramos dinero, le damos calidad de vida al paciente y como decimos en Pfizer, el tiempo es vida y en oncología no podemos darnos el lujo de perder tiempo. Quiero destacar dos cosas que me llaman la atención cuando vemos las cifras, que pueden ser alarmantes. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales a destacar es que, aunque las cifras puedan aumentar y que se sigue trabajando a través de eso en campañas de salud pública, en las investigaciones, versus lo que podía haber pasado hace 40, 30 años atrás, que la calidad de vida, el tiempo de vida de un paciente se acortaba. Ahora vamos a tener personas recibiendo un tratamiento con la posibilidad de reintegrarse a la normalidad en la medida en la que responde el tratamiento. Eso por un lado. Y por otro lado también, cuando usted habla de precisión también, siento que aborda dentro de esa medicina de prevención también el acompañamiento a los familiares que cargan un gran peso sobre sus espaldas, acompañando a ese familiar que está luchando contra la enfermedad. Sí, el tratamiento del cáncer debe ser un tratamiento multidisciplinario. Aquí participa, por supuesto, el médico, el oncólogo, pero también deberían participar psicólogos, trabajadores sociales, cuando hay niños, cuando es mamá o papá los que enfrentan un diagnóstico de cáncer. El soporte a esos hijos es crucial, es importantísimo, no solo para aceptar el diagnóstico per se, pero también cuando hay un desenlace fatal, ¿cómo acompañamos a esa familia también ante un desenlace fatal? Definitivamente el abordaje del cáncer, como cualquier otra enfermedad, pero sobre todo en este caso, tiene que ser multidisciplinario y multidisciplinario en cuanto a profesionales del área de la salud, pero también multidisciplinario en cuanto a otros actores que seguimos jugando un papel dentro de la salud. Y aquí estoy hablando, por supuesto, de entidades regulatorias, entidades de gobierno, grupos de pacientes que juegan un papel importantísimo en temas de oncología, la industria farmacéutica, las instituciones académicas para continuar apoyando esos trabajos de investigación y desarrollo. Entonces, definitivamente ese equipo multidisciplinario es crucial en el tema de oncología. Doctora Jessica, en esa mirada hacia la nueva era de la atención oncológica, y solamente para orientar a los oyentes, los tratamientos son menos incisivos. Hablemos un poco de ese proceso cuando se detecta la enfermedad. Y también quiero preguntarle sobre esas novedades en cuanto a investigaciones que se adelantan. Sé que es una carrera sin descanso con los investigadores y los científicos y los equipos médicos. Sí, totalmente. Y aquí quiero retomar algo que mencionas en este momento. Tenemos la idea también que tener un diagnóstico de cáncer significa muerte. Y eso no es así, no debería ser así. Y también tenemos la idea que todos los medicamentos contra el cáncer causan grandes efectos adversos, desde que se nos cae el cabello, el vómito, la pérdida de peso, etcétera, etcétera. Y es importante que la población en general entienda que ninguna de las dos son correctas en este momento. La medicina ha avanzado tanto
que hoy tenemos una altísima probabilidad de curar muchos de estos tumores cuando son diagnosticados en etapas tempranas. Y de ahí lo insisto muchísimo y perdón que sea tan repetitiva en el tema, pero es importantísimo diagnósticos tempranos cuando hablamos de cáncer. Entonces, hoy en día, el tratamiento, al ser tan específico y al ser tan dirigido a las células cancerígenas, a las células tumorales, la cantidad de efectos adversos que vemos hoy es totalmente diferente a la que veíamos hace 30 años o 40 años, ¿verdad? Entonces, esto también debería darle muchísima más confianza y muchísima más motivación a ese paciente de buscar tratamiento, de acercarse a las instituciones de salud y de buscar tener un diagnóstico acertado, ¿verdad? Y evitar ese temor. Muchas veces evitamos ir al oncólogo, evitamos ir al médico porque sospechamos que puede haber algo malo, pero mejor que no nos lo digan porque lo que viene puede ser peor. Y en algunas ocasiones no es así cuando lo hacemos a tiempo. Me queda poco tiempo, pero me gustaría pedirle en el marco del Día Mundial contra el Cáncer que nos diera un ABC de cosas que debemos tomar en cuenta. Hay algo que pasa de ser pasajero, un malestar, algo crónico, buscar, consultar al médico. ¿Qué sugerirían desde la experiencia y esa mirada general y global que tiene Pfizer? Mira, creo que lo más importante, John, es lo que hemos hablado en otros foros. Después de los 50 años, los factores de riesgo y las probabilidades de que tengamos muchas enfermedades aumentan. Entonces, con mucho más razón, después de los 50 años, cualquier sintomatología, pérdida de peso, pérdida del ánimo, alguna fiebre durante periodos prolongados de tiempo, las mujeres, el que sintamos algún bulto en nuestras mamas, que tengamos sangrados menstruales anormales o entre los periodos. Todos estos son síntomas de alerta. Los caballeros que tengan problemas a la hora de orinar, todos esos son síntomas de alerta. Por favor, vayamos a un médico. Y por supuesto, cuidemos nuestros estilos de vida, dieta, ejercicio, evitar el fumado, no abusar de las bebidas alcohólicas. Esos son temas que ya los conocemos y estoy segura que la población panameña también ha escuchado del tema. Doctora, le queremos agradecer el tiempo. Es sumamente válido que podamos seguir abordando siempre de la mano de los expertos estos temas. Cuando usted puede regresar, usted y su equipo. Y de verdad que un abrazo solidario para los pacientes, para las familias y el reconocimiento para los investigadores y los equipos médicos en esta conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Muchas gracias, John. Un placer para mí estar con tu audiencia. La doctora Jessica Moreno es directora de Asuntos Médicos y líder médica de Pfizer en América Latina. Cumplimos con una breve pausa. Regresamos con más.